Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. De eso nos habla el profeta Isaías en esta tarde. Nos habla de Jesús, nos habla de cómo Dios le da una visión a él y él puede empezar a hablar de aquel que había de venir, de aquel que había de venir no solo por nuestra salvación, sino por nuestra restauración. Es el profeta Isaías, uno de los profetas en los cuales Dios le dio más visiones. Creo que son muy pocos los profetas que en el Antiguo Testamento pudieron hablar de la venida de Jesús. Sin embargo, Dios le daba una visión tan clara a él de lo que iba a suceder y de cómo iba a venir el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que hoy es exaltado, es el nombre poderoso de Jesús. Muy buenas tardes, Dios les continúe bendiciendo. Les habla a su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Para mí es todo un placer el poder y un gran privilegio el poder compartir con ustedes hoy una palabra de Dios y hablarles acerca de Jesús. Siempre vamos a hablar acerca de Jesús, pero en este caso enfocados en las visiones que Dios le da al profeta Isaías, en los capítulos 53, 54, 55, 56, y lo hemos dejado en el 57 para que no sea tan largo. Ya habrá otra oportunidad donde podamos compartir en los otros capítulos al 60, pero el 60 dice: levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la luz de Jehová ha nacido sobre ti. Bendito sea Dios. Esta palabra nos manda, nos dice, nos exhorta, nos insta a que nos levantemos, a brillar, a dejar esa tristeza de un lado, a dejar esas cosas que nos están pesando demasiado en los hombros, a dejar esas cosas en las manos de Dios, a tener confianza en aquel el cual el profeta Isaías anunciaba, en Jesús. Es una palabra que nos manda a luchar, a salir adelante, a levantarnos, a resplandecer como personas. Somos personas que tenemos un gran valor y tenemos un gran valor como hijos de Dios. Entonces, Él nos manda a resplandecer, ¿verdad? Él nos manda a levantarnos, ¿verdad? Y Él nos manda a brillar. Creo que cada uno de nosotros tiene muchas cosas por las cuales brillar. Sin embargo, hay algo que nos tiene opacados, que nos tiene sumidos muchas veces en la tristeza, muchas veces nos tiene sumidos en un gran dolor, en una desestimación en nosotros mismos. Y hoy la palabra de Dios nos manda a levantarnos, a resplandecer, nos manda a brillar. Cada uno de nosotros puede ser una luz portadora en nuestros hogares, en nuestra familia. Nos manda a ser diferentes. Bendito sea Dios. Vamos a ir a la palabra. Dice la palabra en Isaías 60. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Bendito sea Dios que nos da la oportunidad, queridos hermanos, de poder compartir con ustedes un tema que esperamos en Dios que sea una palabra de mucha bendición, ¿verdad? Una palabra de mucha bendición que vaya a edificarnos cada día más, que nos haga sentir cada día más el gran valor que tenemos como seres humanos, que nos haga sentir ese deseo de salir a luchar siempre, ese deseo de brillar, de no ser oscuridad, de no tener por qué andarnos escondiendo. Hay alguien que vino al mundo para que usted y yo fuéramos luz, no para que usted y yo fuéramos oscuridad. Eso es lo que nos habla hoy esta palabra. Bendito sea Dios. Dice, tema, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Bendito sea Dios. Aquí el profeta Isaías está hablando al pueblo de Israel. Queridos hermanos, eran tiempos difíciles para Israel. Había mucha desobediencia. Dios estaba enojado, mas Dios encuentra en Jesús el perdón para aquel pueblo, ¿verdad? Y lo hace saber por medio del profeta Isaías. Bendito sea Dios. Vemos cómo el profeta Isaías, ante una visión que Dios le da
Él se adelanta al tiempo y está hablando de Jesús. Está hablándole a un pueblo que era cautivo, era prisionero de sus propias vidas, de sus propias formas de ser. Era un pueblo que había caído en una desobediencia. Yo no sé si es mera coincidencia con lo que está sucediendo hoy, pero hoy el Señor nos manda a levantarnos y a resplandecer y a brillar, dice, porque ha venido tu luz. ¿Quién es la luz? Jesús dice que Él es la luz del mundo. Cuando Jesús está en nuestras vidas, ya no hay oscuridad en nuestra vida, ya no hay aquello que nos opaca, ya no hay aquello que nos hace sentirnos menos. Dice que Él es la luz y dice que Él nos manda a brillar, a sacar lo mejor de nosotros, a levantarnos con fe, con entusiasmo, sabiendo que lo que viene va a ser mejor, sabiendo que lo que he estado pasando va a pasar, sabiendo que la necesidad que tengo Dios la va a proveer, sabiendo que ya Dios ha limpiado mi nombre, ya Dios ha limpiado mi vida, que aunque muchos me señalen, me condenen, me juzguen y me condenen, ya Él me ha limpiado. Yo no tengo por qué seguir siendo un opacado que se esconde dentro de la multitud, que se esconde dentro de mi casa, que se esconde en la calle, que se esconde bajo un árbol. Dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. ¿Quién ha venido sobre ti? Jesús. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, empieza la luz. Ya no hay oscuridad, ya no tenemos por qué andarnos escondiendo. Bendito sea Dios que nos da en esta tarde esa palabra que va a ser de mucha bendición. Ojalá y usted se pueda quedar por lo menos hasta el final, de verdad que sí, ojalá. Y si lo quisieras compartir con alguien, bendito sea Dios, porque esta palabra alguien va a restaurar, esta palabra a alguien le va a llegar al corazón. Dice, vemos cómo el profeta Isaías, ante una visión que Dios le da, él se adelanta al tiempo y está hablando de Jesús. También como Malaquías, ¿verdad? En el 4:2 dice, nacerá el sol de justicia. Él está hablando de Jesús, ¿verdad? A Jesús también es llamado el sol de justicia. Jesús tiene muchos nombres, ¿verdad? Como Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y así muchísimos nombres. Dice Isaías 53, nos habla de la obediencia de Jesús, de cómo se sujetó al mandato de Dios, de cómo entregó su vida por obediencia a Dios y sobre todo por el perdón y la salvación nuestra. Bendito sea Dios. Es que cuando Él dice que Él entregó su vida por la salvación nuestra, carajo, ¿por qué tenemos que seguir siempre escondiéndonos? ¿Por qué tenemos que seguir siempre humillándonos? ¿Por qué tenemos que seguir siendo opacados? Si Él ha cargado con todo aquello que usted y yo hicimos mal, ya Él lo llevó a esa cruz. Pues dice su palabra, que fue azotado, dice, fue humillado, fue desechado y fue despreciado por los hombres, y sin embargo, todo lo aceptó por obediencia a Dios. Ya estamos en Isaías 53. Dice, fue azotado, fue abatido, fue herido, cargó con nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Molido por nuestros pecados, y el castigo por nuestra paz vino sobre él. Y por sus llagas hemos sido curados. No abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero. Entonces, tenemos que seguir escondiéndonos, tenemos que seguir dejando que nos humillen, tenemos que seguir sintiéndonos menos. No, Él dice, levántate y resplandece, porque la luz de Jehová ha venido sobre ti, dice, levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová ha venido sobre ti, ha nacido sobre ti. Bendito sea Dios. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Bendito sea Dios que nos da esta palabra. Bendito sea Dios por las personas que están allí conectadas, por las que se van a conectar, por las que van a ver este video, por los que están viendo este video. Que el Señor los bendiga, que el Señor los continúe bendiciendo y que cada día sienta en su corazón el anhelo de conocer aún más de Dios, y sobre todo un día tener la oportunidad de servirle al Señor, porque eso le va a traer muchas bendiciones para su vida.
Hoy estamos viendo que estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿verdad? Tiempos muy, muy difíciles. Ya ahora no se trata solo de un virus, ahora ya están hablando de una guerra. ¿Y qué más guerra y qué más virus que el que pasamos en el día a día, ¿verdad? También, pero vienen cosas peores. Sin embargo, vienen cosas peores para aquel que no cree que hay un Dios que tiene control de su vida, que tiene control de su necesidad, que tiene control de su familia, que tiene control de su provisión. Para aquel que sabe y lo cree en su corazón y sabe que hay un Dios que está ahí, que está vivo, porque la palabra dice que al tercer día resucitó. Entonces no tiene por qué asustarse, no tiene por qué esconderse, no tiene por qué tener miedo, no tiene por qué tener temor de lo que viene, porque sabe quién está con él. Y es que cuando Jesús está con nosotros no hay oscuridad. Dice, porque la luz de Jehová está sobre ti. Bendito sea Dios que nos da esta oportunidad. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Dice, pero Dios lo exaltará y el sacrificio dará fruto. Dios le llama mi siervo justo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, Dios le pondrá en lo más alto, y su reino no tendrá comparación alguna. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y ha llegado la gloria de Jehová, ha venido sobre ti. Este es Jesús. Bendito sea Dios que nos da esta gran oportunidad. Como les decía, queridos hermanos, cuando la luz de Dios viene a tu vida, cuando Jesús viene a tu vida, todo tiene sentido, todo tiene claridad. No está aquella oscuridad con aquella angustia que sentíamos antes, con aquella duda que teníamos antes de qué irá a ser de mi vida, qué irá a pasar, qué me irá a suceder. ¿Podré llegar a esto? ¿No lo podré llegar? ¿Podré tener esto? ¿No lo podré tener? Dios dará una luz que será la guianza para darnos cuenta de que todo realmente va a salir bien. Hace unos días, bendito sea Dios, hablaba con una persona y le decía lo importante. Primero le preguntaba a ella cómo, si a ella le importaba el hablar de la palabra de Dios y si no se enojaba. Y me decía que no, que claro que no, que ella no se enojaba porque le hablaran de Dios. Entonces yo le decía a ella que bendito sea Dios, porque sabe que cuando una persona deja entrar la palabra de Dios a su casa, a su hogar, a su familia, sabe que lo que entra es una luz. Y toda oscuridad que pueda haber en esa casa, todo espíritu malo que pueda haber en esa casa, se va. ¿Por qué? Porque vemos cómo cuando Jesús llegaba a cualquier lugar que él iba, podemos leer en la palabra de Dios cómo los demonios huían. Cómo los demonios le decían, Jesús, hijo de David, ¿qué tienes contra nosotros? Y huían. Entonces, cuando Jesús entra a tu casa, a tu hogar, a tu familia, toda oscuridad que pueda haber allí, toda atadura que pueda haber allí, se va. Y se va en el nombre de Jesús. Porque es que cuando la luz de Jesús entra a un hogar, los demonios no la soportan y por eso huyen. Y usted podrá ver cómo su familia, su vida, todo empieza a cambiar y para bien. Lo que antes era destrucción, ahora es para construir. Lo que antes destruía tu hogar, hoy hay algo que lo une. Lo que antes te desapartaba de tu familia, hoy hay algo que te une a tu familia y las cosas empiezan a cambiar. Y aquella miseria que había donde no se podía conseguir un trabajo, de pronto
y Él empieza a abrir puertas y van a venir trabajos. Y de pronto aquella persona postrada, enferma, tirada en una cama, de pronto entró la luz de Jesús y aquella persona poco a poco se levantará de esa cama y podrá caminar y glorificar el nombre de Dios. De pronto, y aquellos hijos que estaban con problemas de vicios, poco a poco tú verás cómo se empiezan a alejar de los vicios. Y aquellos padres que estaban desapartados, tú verás cómo empiezan a unirse y a luchar todos por una misma familia. Cuando la luz de Dios entra en un hogar, entra en una casa, es para bendición. En el transcurso del tiempo, de los años, se han metido muchos espíritus en nuestros hogares y no nos hemos dado cuenta. Pero cuando la luz de Jesús entra a una casa, entra a tu hogar, los espíritus huyen. Y lo que había en aquella casa, quizás miseria, se vuelve bendición. Bendito sea Dios que nos da la oportunidad, y de ahí la importancia de la palabra de Dios. Le decía yo a esa persona lo importante de dejar siempre entrar en nuestros hogares la palabra de Dios, que venga, que pase adelante y que limpie, que purifique los aires, que se lleve todo lo que no es de Dios, que se lo lleve. Bendito sea Dios. Dice, pero Dios lo exaltará y el sacrificio dará fruto. ¿Cuál sacrificio? El sacrificio de Jesús en la cruz. Dios le llama mi siervo justo. Bendito sea Dios. Como vemos, Isaías 53 nos habla del sufrimiento de Jesús, nos habla del sacrificio de Jesús en la cruz por amor a usted y por amor a mí, ¿verdad? De eso es lo que nos está hablando Isaías 53. Dice que de los sufrimientos de Jesús, de todo lo que Él pasó, para que usted y yo no los pasáramos, para que usted y yo fuéramos perdonados. Por eso cuando Él dice en Isaías, cuando Él dice en Isaías 60, y dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Él está hablando de que hubo un precio que ya fue pagado. Hubo un precio el cual ya fue pagado para que tú no sigas cargando con cosas que no tienes por qué cargar si tú has venido a los pies de Jesús. La gloria de Jehová, dice, ha venido sobre ti. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Dios es bueno, Dios es grande y maravilloso. Pero ¿qué nos dice en Isaías 54? Isaías 54, así como Isaías 53 nos habla de los dolores, del sufrimiento y del sacrificio de Jesús en la cruz, en Isaías 54 encontramos que Dios insta al pueblo a no tener temor, a no tener miedo, ¿verdad? Los insta a resplandecer y a extender el reino de los cielos a través de Jesús. Entonces, si la luz de Jehová ha venido sobre nosotros, significa que nosotros ya no estamos igual que antes, ya no estamos con temor, ya no estamos con miedo, ya no estamos en sombra, ya no estamos escondidos. Ahora estamos resplandeciendo para hacer prevalecer la luz que Jesús ha puesto sobre cada uno de nosotros. Y Él nos insta a que esa luz vaya por todo el mundo, a que la luz de Jesús sea vista a través de nosotros como instrumentos, ¿verdad? Por eso Él nos dice en Isaías 54, dice que Él nos insta a resplandecer y a extender el reino de los cielos a través de Jesús. El profeta Isaías está hablando de la gloria, de la gloriosa edad del reino de Dios. Bendito sea Dios. Jesús ha resucitado y con Él ha venido la luz al mundo. Una nación que no tenía luz, que no tenía fuerzas, Dios hace una incitación a levantarse, a extenderse a la mano derecha y a la mano izquierda. A tu descendencia heredará naciones, dice, porque como hombres y mujeres tristes y avergonzados de espíritu nos ha llamado Dios.
Yo soy tu Dios, ha dicho Jehová. Así es, antes estábamos avergonzados, antes éramos pobres en espíritu, antes estábamos avergonzados, teníamos temor, habían demasiadas cosas que nos señalaban, que nos juzgaban, que nos condenaban, pero la luz de Jesús ha venido sobre nosotros. Entonces Él nos insta a no tener miedo, a resplandecer, a brillar, a decirlo con orgullo. Yo amo a Jesús. Jesús cambió mi vida. Jesús restauró mi familia. A eso nos manda el Señor hoy en día. Bendito sea Dios, ¿verdad? Dice, y tus hijos serán enseñados por Dios y se multiplicará la paz sobre tus hijos. Bendito sea Dios. Aquí Jesús ha resucitado y con Él ha venido la luz al mundo. Una nación que no tenía luz, que no tenía fuerzas. Dios hace una incitación a levantarse, a extenderse a la derecha, a la izquierda, y tu descendencia heredará naciones, dice, porque como hombres y mujeres tristes y avergonzados de espíritu, nos ha llamado Dios. Yo soy tu Dios, ha dicho Jehová, y tus hijos serán enseñados por Dios y se multiplicará la paz sobre tus hijos. No temas, ninguna arma forjada prosperará contra ti, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los hijos de Dios, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Bendito sea Dios. Como vemos, aquí Dios nos dice, no teman, que yo estoy contigo, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice también el capítulo 55 en Isaías? Como le decía, todas estas son visiones que Dios le daba al profeta Isaías de lo que había de suceder años después, muchos años después, y él las llevaba al pueblo. Era la forma en que Dios se comunicaba con el pueblo de Israel. Usaba su profeta Isaías, y ya Isaías se adelantaba a los tiempos y ya hablaba del Mesías, ¿verdad? Ya hablaba de Jesús y le decía a las personas que iba a venir una luz, que era más grande que aquella oscuridad que había en aquel pueblo. Estamos hablando de una oscuridad y de una falencia espiritual que había en el pueblo de Israel en aquel momento. Había un gran vacío espiritual en aquel pueblo, y ya Dios a través del profeta Isaías le hablaba al pueblo de Israel de una luz, la luz del mundo, que era Jesús, que iba a venir, y él les hacía ver por lo que él iba a pasar, por lo que él iba a tener que pasar por amor a ese pueblo de Israel, por amor a nosotros, el sacrificio que él iba a hacer, pero para que nosotros ya no viviéramos más en tinieblas, pero para que nosotros ya no viviéramos más escondiéndonos, pero para que nosotros ya no viviéramos más avergonzados, sino para que fuéramos personas que levantáramos nuestra frente y anduviéramos de frente, sin temor y sin miedo, porque hubo alguien que los temores y los miedos los llevó a la cruz y ahí los venció. Bendito sea Dios. Entonces, dice Isaías 55, nos habla ya de las promesas de Dios para los sedientos por Jesucristo. Él está hablando de una sed espiritual, Dice, venid sin importar, dice el Señor, así como eres, porque el precio de tu pecado ha sido pagado en la cruz del Calvario. Estamos hablando de Isaías 53, pero estamos en el 55. Dice, el clamor del Espíritu Santo hacia un mundo doliente, perdido y moribundo. Si alguien le puede oír al Espíritu, o sea, al Espíritu Santo, entonces podrá venir y tomar del agua de la vida gratuitamente. También podrán comprar sin precio, porque ya fue pagado por Jesucristo, agua, pan, vino y leche. Esta es la plenitud de la gracia de Dios a través de Jesús. Bendito sea Dios. Como vemos, aquí nos está hablando de que ya ha sido pagado el precio por nuestra vida, por nuestra salvación, por nuestra sanidad, por nuestra provisión. Dios ha garantizado la entrada al reino de los cielos por medio de Jesús. Cuando dice venid y comprad sin dinero, Él no se está refiriendo al dinero, porque si fuera por dinero, la gran mayoría no podría entrar al reino de los cielos. Esto nos lo recuerda Jesús con la historia del joven rico, ¿verdad? Creo que es muy clara
lo que Jesús dice del joven rico, ¿verdad? Entonces dice, el precio que Dios demanda para nuestra salvación no es el dinero, queridos hermanos, sino nuestro corazón. Es entregarle nuestro corazón, es quitar aquel corazón de piedra, aquel corazón que no nos ha dejado acercarnos a Él. Y dejar que Él ponga un corazón de carne, donde su espíritu more. Y donde seamos personas más de acuerdo a su voluntad, personas más obedientes, personas que trabajen más en función de la paz, personas que trabajen más en función del amor, el amor por las personas, por los más necesitados. Eso es el precio que Dios pide. Dios no está hablando allí de un precio de dinero, porque si no sucedería como el joven rico. Y es que así como el joven rico, cuando Jesús le dice, bueno, te falta una cosa para venir y seguirme, ve y vende lo que tiene y dalo a los pobres, repartirlo a los pobres, entre los pobres. Y el joven rico se entristeció y prefirió devolverse y no seguir a Jesús. Eso sucede hoy en día, desgraciadamente es así. Entonces Jesús no está hablando de que la entrada al reino de los cielos depende de un precio por dinero, porque si no, muchos no podrían entrar. Él está hablando de nuestro corazón. Él está hablando de que usted puede ser una persona con mucho dinero, con mucha plata, muy rico, muy millonario. Pero si usted entrega su corazón a Jesús, usted va a entrar al reino de los cielos, porque usted entregó lo mejor que usted tenía. Sabe que lo mejor que usted tiene no es su dinero, no son los bienes materiales. Lo mejor que usted tiene es su corazón, porque es allí donde puede habitar el Espíritu Santo, es ahí donde puede habitar Jesús y es ahí donde puede habitar una intimidad suya con Jesús. Todo lo que usted tiene es perecedero, tarde o temprano se termina. Pero una relación con Jesús nunca se va a terminar, porque Él nos habla de una vida eterna. Por lo tanto, lo más importante que usted tiene es su corazón, y eso es lo que nos pide Dios. Ese es el precio que Dios nos pide. A Él no nos pide dinero, no nos pide que demos nada que no sea nuestro corazón. Dice, el precio que Dios demanda para nuestra salvación no es el dinero, sino nuestro corazón. Romanos 10, capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ojo, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca para confesar nuestra salvación. Bendito sea Dios. Como vemos, eso es lo que nos pide Dios, nuestro corazón. Bendito sea Dios. Dios una y otra vez nos habla de Jesús y nos deja muy claro que no hay otro camino sino Jesús. Pero vamos a ir, y eso dice en Isaías 55:4. Dice, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. En Jesús, es en Jesús donde están cifradas nuestras promesas y nuestras esperanzas, queridos hermanos. Señor bendito. Bendito sea Dios. Entonces, es ahí donde están cifradas nuestras promesas y nuestras esperanzas, en Jesús. Pero ¿qué nos habla Isaías 56? Isaías 56 nos habla de la justicia de Dios. Dice que cuando decimos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, significa que Dios espera de nosotros que realmente vivamos así como decimos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Significa que ya no soy el yo, sino la voluntad de Dios. Si antes era injusto, ahora voy a ser una persona justa. Si antes era un poco mezquino, ahora voy a ser una persona que le gusta ayudar. Si antes era una persona desobediente, ahora voy a ser una persona que es obediente a Dios. Bendito sea Dios. Dice entonces, la palabra de Dios no solo es recta, sino también justa. Significa que la palabra de Dios nos hará justos.
Cuando dice bienaventurado el hombre y el hijo que se aferra y guarda el sábado para no profanarlo, él se refiere a aquel que dedica su tiempo para adorarle y servirle. Entonces, es justo, queridos hermanos, es justo servirle a Dios y adorarlo. ¿Es justo o no es justo? Todo lo que tenemos es porque Él nos los ha dado. Entonces, si es justo, ¿verdad? Tenemos que ser justos. Él nos manda a ser justos. Dice, no podríamos olvidar que cuando Dios acabó su obra, ya al séptimo día Dios estaba listo para que su obra le adorase. Por eso dice que al séptimo día Él reposó. Esta palabra está en Génesis. Bendito sea Dios. Así es. El séptimo día dice que Él reposó. Estaba listo para que le adoráramos, ¿verdad? Para eso nacimos nosotros, para adorar a Dios. Dice, pero Dios nos habla de un pacto y una justicia. Nos habla de un hombre que es sobre todo nombre. Un nombre que es sobre todo nombre. Al nombre eterno de Jesús. Filipenses 2, 9, 10. Bendito sea Dios. Ahí lo puede encontrar. Dice, pero Jesús un día se enoja y dice, mi casa será llamada casa de oración. Pero ¿por qué sucede esto? De pronto y Jesús se encuentra con que su templo lo habían hecho un templo de negocios. O sea, personas que Él había llamado a servirle, que Dios había llamado a servirle, habían agarrado lo que Dios les había dado para servirle a Él, lo habían agarrado como negocio. Aquel templo que era casa para adorar a Dios, que era un templo para adorar a Dios, dice que Jesús lo encuentra hecho un mercado, donde hacían negocios, donde vendían cosas, cambios y todo. Por eso dice, mi casa es casa de oración. Aquellas personas que eran justas de pronto se volvieron injustas, porque ya no veían el servirle a Dios, sino el servirse a sí mismos. Y lo más grave, utilizando el nombre de Dios para servirse a sí mismos. Eso era muy grave en aquel tiempo. Por eso Jesús se enoja y dice, ¿no sabéis acaso que mi casa es casa de oración? Pues mi casa será llamada casa de oración. Eso decía el Señor. Dice, Dios a través de Jesús, de su justicia, ha diseñado un plan de salvación en el cual ha escogido personas a las cuales ha llamado a servirle, de instrumentos, para acarrear las almas a la salvación. Sin embargo, muchos se han desviado de lo prometido un día a Jesucristo y han hecho de su iglesia un negocio para servirse ellos y no a Jesús. Isaías 56:11. Lucas 36:39 dice, pero Dios hará justicia y tarde o temprano el ciego caerá sobre su propio hoyo. Bendito sea Dios, dice Jesús en Lucas 6:39. ¿Acaso podrá un ciego, dice, guiar a otro ciego, o no caerán los dos en el hoyo? Dice. Y Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Bendito sea Dios. Dios es bueno y maravilloso. Ya estamos terminando, queridos hermanos. El amor de Dios por las personas, de eso nos habla Isaías 57. Yo espero que usted haya tomado nota allí. Dice, el amor de Dios por las personas justas. Dice, la Biblia nos habla de muchas calamidades que vendrán. Dios ha designado a muchas personas a predicar su evangelio. Muchas personas por medio del Espíritu Santo se han vuelto justas y Dios las usa para llevar su palabra. Muchos son escuchados y muchos no. Bendito Dios. Pero es muy posible que cuando vengan las calamidades, cuando venga el tiempo difícil, que muchos no quieren, es muy posible que Dios en su infinita misericordia les dé una muerte prematura a todos aquellos que han sido justos, para que no tengan que pasar por las calamidades que vendrán. Dios siempre tendrá cuidado de los justos. Bendito sea Dios. Y ahí ya estamos hablando del arrebatamiento, ¿verdad? Donde se dice que en aquel tiempo, cuando vengan esas horrorosidades que se dicen que van a venir,
Y van a venir porque si aquí lo dice, van a venir, ¿verdad? Dice que Dios habrá venido por su iglesia y es el famoso arrebatamiento, el cual habla la Biblia, ¿verdad? Dice que ya Dios habrá venido por su iglesia y ellos no tendrán que pasar por aquellas tribulaciones tan grandes y tan serias que habrán en aquellos tiempos de horror, de terror, porque fueron personas que un día recibieron a Jesús en su corazón y se volvieron personas justas, ¿verdad? Entonces, bendito sea Dios. Dice, en Isaías 57:2 dice, Él entra en la paz, ellos descansarán en sus lechos, cada uno que anduvo en su rectitud. Dice, cada uno que anduvo en su rectitud tiene que ver con andar conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Andar en rectitud tiene que ver con andar conforme a la palabra de Dios. Dice, Pablo un día les llamó adúlteros espirituales a aquellos que ponen su fe en otras cosas menos en Jesús. El poner nuestra fe en Jesús no solo nos hará justos, sino que Dios tendrá cuidado de nosotros. Bendito sea Dios que me dio la oportunidad de poder compartir con ustedes en esta tarde una palabra. Esta palabra la podemos encontrar en Isaías capítulos 53 al 57, que fue los que desglosamos un poquito. Pero aquí lo que debemos de entender, queridos hermanos, es el amor tan grande de Dios, ¿verdad? El amor tan grande de Dios que aun siendo tan desobedientes, tan mal portados y todo, aún así Él entregó a Jesús en la cruz por amor nuestro, ¿verdad? Por amor a nosotros. Creo que cuando dice levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la luz de Jehová ha nacido sobre ti, creo que Él nos está diciendo que un hijo de Dios no tiene por qué andar en tinieblas, un hijo de Dios no tiene por qué andar escondiéndose, un hijo de Dios no tiene por qué andar en vergüenza. Un hijo de Dios está para levantarse, sí, para levantarse, luchar, enderezarse, levantar la frente y mirar a los ojos sin ningún problema a las personas. Un hijo de Dios no tiene por qué sentirse menos, no tiene por qué andar decaído por el mundo, sintiéndose inútil o que no puede. No, un hijo de Dios es una persona que todos los días debe levantarse con una actitud positiva, con una actitud buena, para que contamine el entorno que está en él. Un hijo de Dios es para que a través de él muchos vean a Jesús. Un hijo de Dios da testimonio del amor y la misericordia de Dios. Un hijo de Dios no señala, no juzga, no condena. Eso no lo hace. Para eso hay un juez y hay un Dios. Un hijo de Dios es aquel que te da la mano y te dice, tú puedes salir adelante, tú puedes cambiar tu vida. Un hijo de Dios aquel que con amor confronta a una persona y le dice, sabes, lo que estás haciendo está mal, si tú sigues haciendo lo que estás haciendo, eso te va a hacer mucho daño, te va a dañar tu vida, te va a quitar lo más grande que te dio Dios, que es tu vida, tu familia, tu trabajo, todo lo que tú tienes. Eso hace un hijo de Dios, por eso Dios dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la luz de Jehová ha nacido sobre ti. Eso es lo que nos regala esta palabra en esta tarde, queridos hermanos. Así es que, de verdad, muchas gracias y Dios me los continúe bendiciendo y si es la voluntad de Dios, pues nos veremos la próxima semana. Muy buenas tardes.